Buenas estudiantes de tecnología para el turismo. En este tercer tema vamos a hablar sobre los sistemas de información turística. Para esto hemos invitado a la tutora Yorleni Fontana Coto de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico, quien nos va a explicar qué son los sistemas de información turística. Adelante y bienvenida, Yorleni. Muchas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias también por la invitación. Voy a hacer un acercamiento a lo que consideramos que son los sistemas de información turística en el marco de una investigación y de la elaboración de una unidad didáctica de licenciatura para darles a ustedes un acercamiento sobre esta temática. Vamos a empezar un poco por el concepto o qué es lo que entendemos por sistemas de información turística. Ahí en la presentación tenemos dos acercamientos hacia la temática. Uno que es que lo definimos que es un conjunto de elementos interrelacionados que recolecta, procesa, almacena y distribuye información. Y el otro es que el propósito de los sistemas de información es que la información se mantenga ordenada y se atiendan de esta manera las demandas de los diferentes usuarios. Entonces, los sistemas de información, si nos damos cuenta, realmente están en nuestra vida cotidiana y en los diferentes medios donde nosotros nos desenvolvemos a nivel académico, a nivel laboral, incluso a nivel familiar, también de alguna forma estamos inmersos en sistemas de información. En este caso, obviamente, nos vamos a concentrar más que todo en lo que nos referimos a los sistemas de información turística, pero sí es importante que tengan ese marco general que realmente es ese conjunto de elementos que lo que hace es recolectar, procesar, almacenar y distribuir información. Básicamente ese es el eje central de los sistemas de información. Aquí les presento varias funciones de los sistemas de información turístico en el ámbito, en este sector económico. Uno es que agiliza el suministro de la información a sus colaboradores. Y aquí agiliza la información no solo a los colaboradores, sino también a los diferentes usuarios. En realidad, si nos ubicamos en una empresa turística y hablamos que agiliza el suministro de información a los colaboradores de una empresa en su conjunto, también agiliza muchísimo la información a la demanda turística, a los clientes, a los proveedores y a las diferentes personas e instancias que están relacionadas con esa empresa turística. Entonces, una de sus funciones principales es agilizar justamente el manejo, transferencia y recepción de información. Otra función es dar respuesta inmediata a los clientes y esto es fundamental. En este mundo donde el mercado turístico ha tenido una transformación ya hace muchos años atrás de la era digital, la capacidad de respuesta es más inmediata, tiene que ser más inmediata, más expedita, porque ya la demanda está acostumbrada realmente a manejar la información, a pedir información por diferentes medios, etcétera, para cualquier otra actividad cotidiana de estos, y en la parte turística no se puede dejar de lado. Efectivamente, hoy una de las claves en cuanto a la calidad del servicio justamente de la agilidad en la capacidad de respuesta. Entonces, el tema de la inmediatez para los clientes en la información es fundamental. Y otra función también importante es llevar los registros de la empresa. ¿Registros de cuáles registros? Cualquier tipo de registro, o sea, estadísticas de visitación, registros con proveedores, por ejemplo, ver qué materiales y qué aspectos, digamos, que necesita la empresa para operar, se tienen en stock, por ejemplo, registros contables, registros financieros, es decir, depende de las condiciones y características de la empresa, así es la cantidad de registros que se tienen que llevar. Y esto se sistematiza justamente a partir de un sistema de información turístico. Son muchas las funciones, pero por lo menos digamos que esas tres son como las más generales e importantes, que es agilizar el suministro de la información, dar respuesta inmediata a los clientes y los registros que tiene que llevar la empresa a nivel interno. Características de los sistemas de información en turismo. Son varias. Y
Y a ver, y son muy variables, obedecen a un montón de factores y por eso su comportamiento. Uno de los que ponemos ahí es que varía de acuerdo al tipo de empresa. Y cuando referimos al tipo de empresa es al tipo de servicio. Entonces, los sistemas de información no van a ser iguales a los sistemas que requiere una empresa de hospedaje o una empresa de alimentos y bebidas o una empresa de transporte. ¿Por qué? Porque son diferentes las necesidades y condiciones que tiene cada una de estas. Por sus características particulares, incluso dentro de un mismo tipo de servicio, también hay una serie de variables. Es decir, un sistema de información turística no va a ser igual la que necesita una empresa de transporte de microbuses, por ejemplo, a una empresa que tiene que llevar un registro que lo que tiene es el servicio de cuadraciclos, o el servicio de bicicletas, o el servicio de caballos, por ejemplo. Entonces, para que ustedes se den cuenta que la magnitud es como un abanico, digamos, de variables que tiene, incluso no, en un mismo tipo de servicio. Entonces, ya hay una serie de variables con las características del sistema de información. En cuanto al tamaño de la empresa, también hay una serie de variables, porque no es la misma sistema de información que necesita una empresa grande, mediana o pequeña. ¿Por qué razón? Por sus particularidades, y aquí tiene la misma variable anterior. Dentro de un mismo tipo de servicio, digamos, si hablamos de un hotel, una empresa de hospedaje, sea mediana, pequeña o grande, va a tener una serie de diferencias. En cuanto a las características de ubicación geográfica, ahora no es lo mismo una empresa que esté ubicada en zona de playa, en zona de montaña o en ciudad, por ejemplo, ya ahí en su ubicación geográfica ya tiene un elemento diferenciador en cuanto al sistema de información. ¿Por qué? Porque las características y condiciones son diferentes. Aquí es importante que el tamaño de empresa no determina el tamaño de inversión turística, porque hay veces que tenemos empresas muy grandes, por ejemplo, una empresa de 200 habitaciones, cuya inversión ya partimos de que es grande porque es un hotel inmenso, pero también tenemos empresas pequeñas, que son, por ejemplo, un hotel boutique, cuya inversión puede ser, a pesar que son solo 20 habitaciones, por poner un ejemplo, cuya inversión puede ser tan grande como de un hotel de mayor cantidad de habitaciones. Entonces, la variabilidad en cuanto al tamaño no es solo del tamaño de infraestructura, sino también de inversión y de otras características. Entonces, ahí los sistemas de información ya me van a variar. Y el otro elemento, característica, es la modalidad. Y a decir modalidad nos referimos a las condiciones de la empresa. Es decir, es muy diferente los sistemas de información que maneja una empresa transnacional a una empresa nacional. ¿Por qué? Por el tema de estandarización de condiciones. Las empresas transnacionales nos referimos a aquellas cuya casa matriz está en otro país y tiene una serie de filiales en diferentes países. Aquí podemos nombrar varias empresas, Marriott, que Barceló, qué sé yo, otras. Entonces, los sistemas de información que utilizan estas empresas transnacionales son estandarizados, es decir, el mismo sistema que utiliza el Marriott que está en Los Ángeles, ¿verdad? Es el mismo que se utiliza el Marriott que está aquí en Herradura o el Marriott, por ejemplo, que está en Belén. ¿Por qué? Porque ya es una política de calidad y de estandarización. Entonces, esa es una condicionante con respecto a esos sistemas de información. Y con las empresas, que puede ser también a nivel extranjero, que sean de inversión extranjera, que estén en el país, pero que no sean transnacionales, es decir, que vino un inversionista nada más y tiene una empresa X en Costa Rica, ahí también hay una variabilidad en cuanto a la modalidad de la empresa y en cuanto a sus requerimientos con respecto a los sistemas de información que se necesitan, ¿verdad? Porque no tiene que preocuparse porque tiene un montón de hoteles de su misma cadena en diferentes países o en diferentes lugares, como estas empresas transnacionales. Entonces, las características, como pueden ver, van a variar en cuanto al tamaño, necesidad, modalidad, tipo y servicio de empresa. Los criterios de selección de los sistemas de información están muy apegados justamente a lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Están en función de las características de la empresa, ¿verdad? Lo que hablamos de tamaño, de ubicación, etcétera, de cantidad de empleados, la forma de operar de la empresa, etcétera. Está en función de las necesidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que necesita un sistema de reservas o características de un sistema de reservas de un hotel pequeño a un hotel de mayor tamaño.
Ahí ya el sistema de información me va a cambiar, aunque va a tener la misma función, pero con diferentes características. Y también está en función del presupuesto. El presupuesto es muy importante en cuanto a los sistemas de información, porque en el mercado hay cantidad de empresas que suministran los programas justamente para montar esos sistemas de información. Y eso va a variar de acuerdo a las condiciones que, digamos, yo como empresaria le voy a solicitar a una empresa especializada un software para sistemas de reservas y yo le voy a decir, bueno, cuáles son las características de mi empresa, qué es lo que necesito y ellos nos cotizan. Entonces, el presupuesto va muy de la mano de acuerdo a la magnitud de lo que se requiere de un sistema de información. Y también eso ya queda a criterio, obviamente, de la persona propietaria de la empresa, si lo contrata o no, o si lo cotiza o no con otros también proveedores. Entonces, esos son como algunos criterios, digamos, de selección para yo decir, bueno, voy a apostarle a este sistema. Ahora, aquí es muy importante también, los sistemas de información pueden ser tan integrales que un solo paquete, un solo software me satisfaga todas mis necesidades y me cubra absolutamente toda la parte de información de la totalidad de mi empresa. O bien puede ser que yo solo contrate un sistema de información nada más para el área de alimentos y bebidas o solo para el área de reservas. Eso ya queda también, es parte de los criterios que ya la persona propietaria y de acuerdo a lo que necesite, pues obviamente va a adquirir. Los tipos, hay diferentes tipos de sistema de información. Aquí los vamos a catalogar en dos áreas. Uno, los sistemas de información a lo interno de la empresa y otro, los sistemas de información a lo externo de la empresa. Entonces, a lo interno de la empresa, si nos ubicamos nosotros como personas propietarias de una empresa, ¿qué es lo que necesitamos? Una serie de datos, una serie de información, tal y como se visualiza ahí en esta figura, los usuarios y cuáles van a ser los usuarios, las personas colaboradoras de esa empresa. Tienen que haber procedimientos determinados para poner en marcha el funcionamiento de los sistemas de información. Tiene que haber un hardware, que es todo el aparato de la computadora, ¿verdad? Y sus componentes, y el software, que realmente es el programa que me van a instalar para operar ese sistema de información. Entonces, de nada me sirve a mí si me entregan y contrato un programa o un sistema de información y si no lo sé utilizar. Entonces, el tema de los procedimientos es muy importante, que las mismas empresas que elaboran estos sistemas dan las instrucciones e inducción a los usuarios internos en la empresa de cómo proceder y cómo alimentar esa base de datos o esa información para que ponerla a operar. Eso es el sistema de información que lo vemos a nivel interno. A nivel externo son varios. Aquí ponemos dos ejemplos. Uno, que son las redes sociales, si lo vemos en términos con una óptica más comercial de la empresa, y otro, las reservas de servicios turísticos en página web. El mundo digital, ¿verdad?, ha evolucionado constantemente de forma muy acelerada. Entonces, a nivel externo hay una interconectividad de este tipo de servicios externos con la empresa directamente. ¿Qué es lo que quiero decir acá? En el caso de las redes sociales, que ya de por sí son un sistema, me canalizan una serie de información, por ejemplo, para las empresas, ya sea en Twitter o en Facebook, etcétera, donde las empresas se promocionan de forma gratuita algunas veces o pagan su espacio, ¿verdad? Y entonces tienen otras posibilidades. Y ese sistema, independientemente de la red social que sea, le alimenta una serie de información la empresa alimenta esa red social con una serie de información a estas redes para la promoción o para cualquier otra cosa que sea. Y están también las reservas en servicios turísticos como páginas web, que ahora las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo importante acá que es visualizar que vemos aquí como tipos de sistema de información en el ámbito turístico a nivel interno de la empresa y a nivel externo de la empresa. Aquí tenemos los ejemplos a nivel externo de la empresa, por ejemplo, aparte de las redes sociales que mencionaba anteriormente, están estas empresas que son virtuales, que prácticamente son como agencias de viajes virtuales, ¿verdad? Hay un ejemplo de Trivago, Booking, Despegar, Expedia, etcétera. Hay muchas más, ya estas tienen muchísimos años de estar en el mercado y vienen a cumplir un rol como agencias de viajes,
solo que de forma virtual. Entonces dan servicio desde reservas, desde compra de boletos, desde reservación de hoteles, contratación de un servicio de un crucero, actividades temáticas, sin fin, dan absolutamente todos los servicios turísticos. De alguna forma, un poco en algunos casos más baratos que otros. Bueno, ya eso es una cuestión ahí de mercado. ¿Qué es lo que sucede con la empresa y con el sistema? Si yo tengo un hotel y a mí me interesa también captar mercado por medio de estas otras empresas virtuales, entonces el sistema de información que yo tengo a nivel interno mío, en reservas, por ejemplo, si ese caso de hotel está interconectado, si un cliente X llega a Booking y reserva mi hotel desde Booking. Entonces, automáticamente Booking está interconectado con el hotel y ya bloquea esa noche de reserva, por ejemplo. Entonces, por eso hay esa interconexión, es importantísima entenderla porque realmente es como se está moviendo ahorita el mercado, mercado turístico a través de estos sistemas de información. Entonces, todas estas empresas a nivel virtual que son externas al hotel o qué sé yo, o al rent-a-car, son importantísimas porque dan un servicio por el cual mi hotel no solo, obviamente, se reserva por ahí, porque puede ser que los clientes me reserven a mí directo y llamen directamente al hotel, pero este es un medio que ha venido creciendo mucho, entonces casi todo el sector hotelero está muy conectado con estas empresas virtuales. Entonces, el sistema de información que yo tengo a nivel interno se interconecta con este y de alguna forma ahí hay una relación directa de mercadeo. A nivel interno de la empresa, nada más es como un pequeño ejemplo de qué es lo que tiene un sistema de información interno en la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de hospedaje, los sistemas de información para las empresas vienen como en módulos. Entonces, ahí les pongo el ejemplo de 3 módulos. Hospedaje, facturación y reservas. Entonces, el sistema X que yo contrato de repente en la parte del servicio de hospedaje, ¿qué información me genera? Ahora, no solo me genera solito, sino que hay que alimentar ese sistema, como lo vimos al principio. Entonces, tiene que haber una persona que esté alimentando ese sistema para que esté ahí almacenado y otras personas utilicen esa información. ¿Para qué? Ahí, por ejemplo, la operación de las habitaciones, el perfil de los clientes. En el sector turístico es importantísimo conocer el perfil y el comportamiento de los clientes. Y aquí nos referimos al perfil, es a la edad de las personas que nos visitan, la nacionalidad, la ocupación, el promedio de noches en mi hotel, por ejemplo, ese es el perfil. El listado de ocupación, ¿verdad? Cuántas, ya sea semanal o diario, de un reporte de cuál es la ocupación que tengo yo ese día en el hotel. El buscar clientes, ¿verdad? Ver cómo canalizo clientes, los mismos sistemas me generan también eso. La facturación, por ejemplo, entonces, hay para facturar agencias, por ejemplo, facturar a proveedores, las transacciones diarias que hace la empresa, las notas de débito o crédito, todo eso me genera el sistema de información. En el campo de las reservas, básicamente es la lista de habitaciones, ver cuáles habitaciones están bloqueadas o cuáles están libres en esta semana, el listado de llegadas y salidas, ¿verdad? Si reservo 2 noches, bueno, ya se tiene que llevar un registro de qué día y a qué hora sale esa otra persona, por orden, por un montón de cosas, porque va creciendo la demanda, siguen las reservas, entonces en eso se tiene que ser muy puntual el tipo de información. Entonces, apenas es como un pequeño ejemplo de lo que puede ser un sistema de información o del contenido de información que puede tener a nivel interno de una empresa turística. Hay otros tipos de sistemas de información que también son externos, no solo son estas redes sociales y estas otras virtuales que les mencionaba, sino también son las institucionales y las universales. Las institucionales hay veces que no lo percibimos como tal, pero forman parte de un sistema de información. Por ejemplo, el ICT, de forma periódica durante un año tiene reporte de ingreso de turistas al país. Pero es muy interesante que no es el ICT que genera solo ese tipo de información. Lo genera a través de la Dirección de Extranjería y Migración, que son los que llevan los controles en las diferentes fronteras del país, en aeropuertos, etc. Entonces, el sistema de información que utiliza la Dirección General de Extranjería
alimenta el sistema de información del ICT para sacar reportes de estadística, perfiles, etcétera, de los clientes, de los visitantes al país, perdón. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, también alimenta los sistemas de información del ICT. ¿Con qué? Con la cantidad de visitantes a los parques nacionales. Entonces, hay una interrelación de los sistemas de información a nivel de las instituciones del Estado. Entonces, vean qué interesante que es. ¿Por qué? Porque al final esa interconexión de información alimenta una serie de información fundamental para el sector turístico. Y también tenemos los sistemas de información universales, que ahí les pongo un ejemplo de un logo de una red de turismo accesible del Ecuador, que es una política ya universal. Por ejemplo, ya en el caso de Costa Rica hay varios parques nacionales que son universales en el tema de accesibilidad, y hay veces que nos ubicamos con sistemas de información de repente solo en la parte tecnológica, ¿verdad? Visualizamos la computadora, la información que sometemos, que ponemos en una computadora y lo que nos genera, etcétera, pero el sistema de información va más allá también de eso. Y es justamente por eso les pongo aquí el ejemplo de este sistema de información universales. Por ejemplo, si visitamos el Parque Nacional Carara, en el Pacífico Central, ya fue el primer parque, de hecho, que se hizo con acceso universal. ¿Y qué es lo importante acá? ¿Cuál es el sistema de información que tienen? Por ejemplo, las personas que tienen alguna condición especial, sea visual, sea auditiva o de movilidad, están las condiciones para que las personas disfruten del lugar. Entonces, ¿cuál es el sistema de información integral ahí? Básicamente que las personas que tienen la condición especial, en el término visual, por ejemplo, ellos pueden tactar los animales que existen ahí en el parque a partir de unas figuras de animales que sobresalen, y entonces las personas no videntes pueden tactar. Ese también es un sistema de información porque le está transmitiendo información de los animales a esas personas. La parte de personas con alguna limitación auditiva o condición especial auditiva, pues también se les da información de esta manera para que puedan disfrutar del lugar. Entonces, los sistemas de información son bastante variables, son internos, externos y cumplen un rol fundamental. ¿Qué es lo fundamental acá? Es que los sistemas de información, y creo que es el propósito, es que nos ayuda a tomar decisiones. Si lo vemos a nivel interno de una empresa, si yo genero estadísticas de la cantidad de visitación por un mes en un hotel, por ejemplo, a mí como empresaria me permite tomar decisiones presupuestarias, decisiones de mercadeo, por ejemplo, porque si me bajó la demanda de tal país o qué sé yo, entonces voy a invertir un poco más posiblemente en otro mercado porque las condiciones están dadas para hacerlo, o en ese mismo mercado que ya era el segmento que me llegaba, pero no me está llegando, apuesto también a poner más recursos económicos a promoción internacional, etcétera. A nivel financiero, pues obviamente también le permite tomar decisiones. A nivel operativo de la empresa, también que de repente ve alguna debilidad que el sistema de información le suministra en X cosa y se va a dar cuenta, por ejemplo, que requiere más personal para el área operativa en la parte de alimentos y bebidas, por ejemplo. Entonces va a tener que contratar personal. Entonces, al final, los sistemas de información, su rol principal es que son un insumo fundamental para la empresa privada, el sector público, etcétera, para tomar decisiones en función de ser más, trabajar con mayor calidad, mayor efectividad, ser más competitivo en el mercado, etcétera. Entonces, como pueden visualizar, realmente los sistemas de información son completamente integrales, de fácil acceso, de fácil manejo, siempre y cuando se tomen las decisiones adecuadas de cuál es el sistema que realmente se requiere en una empresa de turismo. Y les recalco acá lo que decía al principio, que está muy ligada a las condiciones y características de cada una de estas empresas. Esto es, en términos generales, los que les quería mencionar sobre la esencia de los sistemas de información turística y el rol que cumplen a nivel en el sector turístico en general. Así que muchísimas gracias. Y Ricardo, si tienes alguna pregunta, podemos comentar. Muchísimas gracias por la presentación, Jorlen. Yo creo que a grandes rasgos nos queda muy claro qué son los sistemas integrales de información, sobre todo en la gestión turística.
Tal vez la pregunta que me surgió ahora, eh, los sistemas de información, por ejemplo, en un hotel, si van llevando como el registro, por ejemplo, usted hablaba sobre las grandes cadenas que de alguna manera tienen la mayoría de sistemas de información, pues que están interconectados. Entonces, no sé si eso es así o no, o si los sistemas de información podrían permitir esto. Entonces, por ejemplo, si yo me hospedo en el Marriott de Chicago, y yo dentro del formulario que lleno puse que soy alérgico a las fresas, por ejemplo. Entonces, si yo voy a otro Marriott, ya, por ejemplo, ellos tienen como esos datos. Entonces, eh, si realmente eso o sea, si los sistemas de información permiten eso, o si por el contrario, como también de alguna manera estamos dando datos bueno, a una empresa, la empresa, digamos, no puede hacer como ese cruce de información. Sí, mira, eso va a depender de la política. Digamos, esto que estás comentando es como muy, muy puntual y específico, muy particular. Ujú. Si es parte de las políticas de la empresa, lo consideran, ¿verdad? O sea, hay empresas que no sé, Mario, digamos que lo pusimos nada más como ejemplo, digamos, no sé si, no conozco si llegan a ese nivel de detalle, puede que sí. La particularidad de estas empresas transnacionales es que sus sistemas son estandarizados, ¿verdad? Entonces, posiblemente este tipo de detalles sí le pueda llegar, que ya sabes que es un cliente frecuente de repente y está consumiendo su servicio en diferentes partes del mundo, ya tienen el perfil de ese cliente y entonces ya conocen sus particularidades. Eso es muy probable y los sistemas lo permiten. Hay empresas, un conocido, un tour operador acá nacional, que es lo que me decía él, por ejemplo, hay cuestiones de detalle de que que él trabaja más con turismo emisor, entonces él tiene la información de los pasaportes de sus clientes que se van a Orlando, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, al él captar esa información que necesariamente para una cuestión de comprar de los tiquetes, hacer las reservas en los parques y toda esta situación, él tiene la información, por ejemplo, de la fecha de cumpleaños de sus clientes. Entonces, ¿cuál es el detalle ahí? Que él ya tiene el sistema de información que él tiene, que es un sistema y es una empresa súper pequeña, automáticamente él le programa su sistema de información de mandarle una felicitación a su cliente frecuente o tal vez no tan frecuente en su fecha de cumpleaños, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es? Es como un plus y un valor agregado a un servicio turístico que ya posiblemente ese cliente lo consumió hace muchos meses atrás, incluso años, pero esas son cosas que sorprenden y que dan un valor agregado al servicio y le genera alegría al cliente posiblemente, ¿verdad? Esos son como algunos detalles. Por eso te digo, ayuda mucho los sistemas de información a la parte meramente operativa, pero también para este otro tipo de cosas que en turismo tienen muchísimo peso, ¿verdad? Eso es muy, muy, muy importante. Ok, y tal vez ya la última pregunta sería, ¿cómo, si digamos, si en el país, o sea, o si usted conoce si en el país o el ICT de alguna manera incentiva los sistemas, digamos, integrales de información en las empresas turísticas y si de alguna manera las empresas podrían, de acuerdo digamos, a cuántos sistemas de información integral tiene, optar por algún tipo de certificación o algún tipo como pues de alguna manera, pues incentivo, tal vez no tanto pues económico ni mucho menos, pero que de alguna manera le dé como un respaldo como de calidad o de garantía, digamos, a cualquier empresa turística. Ujú. Mira, en ese caso no, porque ya no es competencia de la institución, porque ya esto es meramente operativo del sector privado. Entonces, no hace ningún reconocimiento con respecto a los sistemas de información, sí con respecto al tema de las prácticas ambientales, de la sostenibilidad, del tema de calidad, ahí sí.
Pero los sistemas de información son de manejo muy interno y de política muy interna a cada empresa, o sea, el sector privado, ¿verdad? Como le decía, hay una diversidad de sistemas y como todos son como tan variables de acuerdo a las condiciones de cada empresa y tipo de servicio y características, entonces no hay como algo estándar que diga ustedes, empresas de hospedaje, tienen que utilizar este sistema de información o ustedes, servicio de alimentos y bebidas, este otro. Cada empresa tiene su propia política y sus propias necesidades. Entonces, en esa parte es más interno y meramente operativo y no hay como una injerencia directa de la institución, en ese caso que sería ya sector público. En algunas otras cosas se tiene injerencia, pero ya esa parte es como muy interna y muy operativa de las empresas. Lo importante acá es que se visualice que de lo que les hablaba anteriormente, de la interconectividad de los sistemas de información, del SINAC, el ICT, etcétera, y Dirección General de Migración y otras instancias, van a nutrir el sistema de información de la institución o ente rector, que esa información le sirve al sector privado. Es un insumo importante. O sea, si bien es cierto, al ICT le sirve saber cuántos clientes, cuántos visitantes tenemos al año, o por qué a la nacionalidad X bajó de visitación este año, ¿verdad? Y analizar esos comportamientos para tomar decisiones, porque el ICT, su principal función es hacer promoción a nivel internacional del país como su conjunto. Pero también esa información nutre a la academia y a los estudiantes de turismo, por ejemplo, las estadísticas y ese tipo de cosas que genera el ICT es fundamental para análisis de mercadeo, etcétera. Y para las empresas de turismo también apostar a cuáles mercados también les van a llegar. Si ven que el mercado europeo, los franceses son los que tienen una tendencia que están subiendo la visitación en el país, entonces las empresas privadas también se ponen vivas y dicen, ok, entonces yo también por mi lado voy a promocionar y contactar los clientes directamente o intermediarios para captar el segmento de los franceses, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como una triangulación de información que es el insumo que generan los sistemas de información que al final va a beneficiar y le sirve a todo el sector turístico, tanto público como privado, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que lo vemos como una forma más integral, justamente. Bueno, Yoreni, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por esta explicación y a los estudiantes pues les deseamos que tengan éxitos en este tema y en este tercer reto al que llegamos en esta semana y posiblemente a los que vayan avanzando en la carrera se van a topar con la profesora Jordan. Muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, muchísimo gusto. Saludos.